Hay actores que construyen su carrera mostrándolo todo. Cada detalle de su vida se convierte en contenido, cada relación en titular, cada decisión personal en material para las redes sociales. Y luego está Akın Akıncı, un hombre que durante años hizo exactamente lo contrario. Construyó una de las carreras más exitosas de la televisión turca contemporánea mientras mantenía, casi con obstinación, una parte fundamental de sí mismo completamente fuera del alcance público. Y cuando esa parte finalmente salió a la luz, sus seguidores entendieron que lo que él había guardado en silencio durante tanto tiempo no era ningún escándalo. Era, simplemente, quien era él antes de convertirse en el hombre que millones de personas creían conocer. Para entender lo que Akın Akıncı ocultó, primero hay que entender la imagen que el público sí tenía de él. Esa imagen empezó a construirse en 2019, cuando un actor relativamente conocido dentro de Turquía se transformó, casi de la noche a la mañana, en un fenómeno que cruzó fronteras. Erkay fue la producción que cambió la carrera de Akın Akıncı para siempre. Estrenada en 2019, él interpreta a Miran Aslan Bey, un hombre marcado por la venganza pero también por el amor problemático hacia Reyyan, interpretada por Ebru Şahin. El personaje de Miran era intenso, atormentado, capaz de pasar de la furia más oscura a la ternura más vulnerable en cuestión de segundos. El público latinoamericano, español y de medio mundo se enamoró de esa intensidad. Y de manera casi inevitable, empezó a proyectar sobre el actor las mismas características que veía en su personaje. Info Bey. Pero lo que pocos sabían era que el hombre detrás de Miran Aslan Bey era prácticamente el opuesto. A diferencia de la mayoría de las celebridades, Akın no comparte mucho su vida en las redes sociales. Mientras Miran gritaba su rabia y exponía su corazón en cada episodio, Akın Akıncı, en su vida real, hacía exactamente lo contrario. Cerraba puertas. Mantenía distancia. Construía, episodio tras episodio, una pared invisible entre el personaje que el mundo amaba y la persona que él realmente era. Sensacine. Esa contradicción generó, durante años, un terreno fértil para la especulación. Cuando un actor llega a ese nivel de exposición y no llena el vacío con contenido propio, los fans lo llenan con teorías. ¿Por qué no publica fotos? ¿Por qué nunca habla de su vida amorosa? ¿Qué tiene que ocultar? La verdad, cuando finalmente se fue conociendo con el tiempo, resultó ser mucho más sencilla y mucho más reveladora de lo que cualquier teoría podría haber anticipado. Lo primero que el público fue descubriendo, casi por accidente, fue el dato que probablemente más contraste generaba con la imagen del galán intenso de las telenovelas. Akın Akıncı estudió en la prestigiosa Universidad de California Berkeley la carrera de matemática aplicada. A matemático. No un joven que soñaba desde la infancia con ser actor, sino alguien que dedicó años de su vida a una de las disciplinas más rigurosas y analíticas que existen. Info Bey. Akın Akıncı estudió matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, donde vivió durante unos 6 años antes de decidir convertirse en actor. 6 años. Imagina la cantidad de decisiones, dudas, certezas y replanteamientos que caben en 6 años de vida universitaria en el extranjero. Imagina a un joven turco, lejos de su familia, lejos de su país, construyendo una identidad académica sólida en una de las universidades más exigentes del planeta. Eso fue lo que Akın Akıncı vivió antes de que el mundo supiera siquiera su nombre. El financiero. Fue ahí que todo comenzó a mudar. Porque mientras estudiaba ecuaciones diferenciales y modelos estadísticos, algo más estaba sucediendo en paralelo, algo que él tampoco hizo público hasta mucho después. Durante su estancia en Norteamérica, Akın aprovechó para formarse en actuación en la ciudad de Los Ángeles. Sensacine. Ahí está, quizás, el primer gran secreto silencioso de su historia, que mientras todo el mundo lo veía como un matemático brillante destinado a una carrera científica, él ya estaba tomando clases de interpretación en paralelo, construyendo en privado una vocación que todavía no se atrevía a anunciar abiertamente. ¿Por qué ocultarlo? La respuesta probablemente no tiene nada de dramático. Es la respuesta de cualquier persona que está explorando una posibilidad nueva y no quiere exponerla al juicio ajeno hasta tener claridad sobre lo que realmente quiere. Pero en su caso, esa cautela silenciosa se convirtió en un patrón que repetiría una y otra vez a lo largo de su carrera. Primero vivir las cosas, después, quizás, contarlas. Y muchas veces, nunca contarlas en absoluto. Lo que vino después fue el regreso a Turquía y el inicio de una carrera que, en sus primeros años, tampoco dio señales de la magnitud que alcanzaría. En 2014, comenzó su carrera con el largometraje Azrail. En 2015, apareció en las pantallas de televisión por primera vez con la serie Mutesem YZYL Kosem y los siguientes años continuó creciendo su popularidad entre los televidentes con Arkadaşlar Gidir en 2016 y Aslan Ailem en 2017. El financiero.
El 2017 sería el año en el que llegaría su primer papel principal, en la novela Aslan Ailem, donde interpretó el papel de Murat Aslan. Y aunque el éxito comenzaba a llegar, el patrón de discreción se mantenía intacto. Akn daba entrevistas cuando era necesario para promocionar sus proyectos, pero rara vez profundizaba en su vida fuera de las cámaras. Era cortés, accesible para sus fans, pero siempre con un límite claro que no permitía cruzar. Noticias. Con Erkay ese límite se volvió aún más visible, precisamente porque el contraste con la intensidad emocional del personaje lo hacía más notorio. Por su actuación en Erkay, Aksu fue galardonado con 2 premios notables: Mejor actor en una serie dramática en los 24 Golden Lens Awards of the Magazine Journalist Association y Mejor pareja de series de televisión, que comparte con la coprotagonista Ebru Zain. El Financiero. Con cada premio, con cada nuevo mercado internacional que se abría a su carrera, crecía también la curiosidad pública sobre quién era realmente este hombre. Y con el tiempo, algo diferente comenzó a suceder. En lugar de ceder ante esa presión y abrir su vida privada para satisfacer la demanda, Aknaksu reforzó aún más sus límites. Lo que finalmente salió a la luz, y que probablemente sea el verdadero corazón de lo que él guardó durante años, tiene que ver con su vida sentimental. Su actual pareja es una economista que conoció durante su estancia en Estados Unidos. Se llama Sandra Pestemalcillan y llevan varios años de noviazgo. No una compañera de setembre. No una actriz con la que coincidió en algún proyecto y con la que el público pudiera fantasear desde la pantalla. Una economista, conocida años atrás, en aquel periodo de Berkeley y Los Ángeles que él mantuvo tan reservado. Sensacine. Para entender por qué este dato resultó sorprendente para tantos seguidores hay que recordar algo fundamental sobre la industria de las telenovelas turcas. En ese mundo, las parejas de pantalla con frecuencia se convierten en parejas reales, y el público sigue esas relaciones con una atención casi obsesiva. Pero Ak nunca dio pie a ese tipo de especulación romántica con sus compañeras de elenco. Mientras millones de espectadoras imaginaban posibles romances entre él y sus coprotagonistas, él ya tenía, desde mucho antes de la fama, una relación construida con alguien completamente ajena al mundo del espectáculo. Eso, en cierto sentido, fue lo que muchos fans no imaginaban, que el galán más intenso de la televisión turca había elegido, en su vida real, una historia de amor mucho más silenciosa, mucho más anclada en lo cotidiano, mucho más alejada del glamour de las alfombras rojas. Por tras de aquella imagen pública impecable, había una realidad mucho más sencilla y, en cierto modo, más conmovedora de lo que cualquiera hubiera anticipado. Un hombre que protegía no un secreto oscuro, sino simplemente su derecho a tener una vida que le perteneciera solo a él. Esa decisión, sostenida durante años, también explica algo más sobre la manera en que Aknaksu construye sus personajes. Quienes lo conocen destacan que es amante de la lectura y de los animales, que practica un entrenamiento funcional mixto con artes marciales, y que hace años adoptó cambios importantes en su alimentación por razones de salud. El comercio. Detalles aparentemente pequeños, pero que dibujan el retrato de alguien disciplinado, reflexivo, atento a su bienestar de una manera que va más allá de lo estético. Alguien que, en su tiempo libre, prefiere un libro o una caminata con sus mascotas antes que la exposición constante que tantas otras figuras públicas buscan activamente. El talento corre por sus venas y su pasión por el arte le viene de familia. Su madre, la reconocida actriz Özlem Aksu, fue de quien aprendió sus técnicas de interpretación. Y aquí hay otro dato que durante un tiempo pasó relativamente desapercibido para el público latinoamericano, que Ak no era un recién llegado al mundo del entretenimiento turco, sino el heredero de una tradición familiar profundamente enraizada. El comercio. Su mamá es una reconocida actriz turca. Su abuelo, Süreyya Arn, fue uno de los pioneros de la televisión turca. Y su tío abuelo, Suha Arn, es conocido como el padre de los documentales turcos. Infobay. Esa herencia, que durante años él mencionó solo de pasada en algunas entrevistas, explica mucho sobre su forma de entender la actuación. No como un golpe de suerte, no como un camino fácil hacia la fama, sino como una vocación seria, casi familiar, que él decidió honrar a su manera, con preparación, con estudio, con paciencia. O que vino después y sorprendió incluso a quienes ya conocían bien su trayectoria. Porque tras el fenómeno de Erkay, en lugar de acelerar el ritmo de su carrera para capitalizar al máximo su popularidad recién adquirida, Akn volvió a hacer lo que siempre había hecho: tomarse su tiempo. Tras la exitosa telenovela Erkay, Aksu se embarcó en proyectos como El juego de mi destino y Tuzak, pero desde entonces hubo un periodo en el que no se tuvieron noticias nuevas sobre sus proyectos. Para muchos fans, ese silencio resultó desconcertante. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no anunciaba nada nuevo? La respuesta, una vez más,
tenía menos que ver con un drama oculto y más con la manera particular en que este actor entiende su carrera, eligiendo con cuidado, sin prisa, sin la necesidad de estar constantemente en el centro de la conversación. IMDb. En noviembre de 2024, participando como invitado en los Hollywood Turkish Film and Drama Days celebrados en Los Ángeles, Akın habló de su nuevo proyecto, Halef, una serie que narra la dramática historia de una familia de Kars y donde interpreta a un hombre con un pasado lleno de secretos y el amor imposible que vivirá. IMDb. Y en 2025, llegaron nuevos proyectos que confirmaron que, lejos de haberse alejado del oficio, simplemente había estado seleccionando con cuidado el camino que quería seguir. En 2025 Akın Aksu llega con proyectos que reflejan su versatilidad y evolución artística, incluyendo la película Mardinin en Güzel Caseta, donde comparte protagonismo con Tuba Büyüküstün, otra de las figuras más destacadas del cine turco, con el entorno histórico de Mardin como telón de fondo. Y Sirad. Cuando se reúnen todas estas piezas, la historia que emerge no es la de un hombre con un secreto que avergonzarse. Es la historia de alguien que, desde muy joven, decidió que su vida privada le pertenecía exclusivamente a él, y que mantuvo esa convicción incluso cuando la fama le ofrecía todos los incentivos para abandonarla. Lo que Akın Aksu ocultó durante años no fue un escándalo, ni una traición, ni una verdad incómoda. Fue, simplemente, la complejidad completa de quien era. Un matemático formado en una de las mejores universidades del mundo, un hombre con una relación estable y duradera construida lejos de los reflectores, el heredero de una familia con 3 generaciones dedicadas al arte audiovisual turco, y un actor que prefiere dejar que su trabajo hable por él antes que llenar el silencio con declaraciones sobre su vida personal. Cuando esos fragmentos finalmente se fueron conociendo, muchos de sus seguidores se quedaron sin palabras, no porque hubieran descubierto algo oscuro, sino porque descubrieron a un hombre mucho más interesante, mucho más sólido y mucho más coherente consigo mismo de lo que cualquier rumor podría haber imaginado. Y quizás esa sea, al final, la lección más valiosa que deja la historia de Akın Aksu, que en una industria que premia la exposición constante, también es posible construir una carrera sólida, internacional, premiada, sin sacrificar lo más íntimo de uno mismo. Que el silencio, lejos de ser sospechoso, puede ser simplemente una forma de respeto hacia la propia vida. Y que, a veces, lo que el público interpreta como un misterio no es más que la dignidad tranquila de alguien que eligió, desde el principio, vivir según sus propios términos.